Los guanches sí, eran portadores no solo de una escritura rica y original, sino también de una cultura ancestral que hoy causa asombro. Según la antropología biológica, se trataba de un pueblo de raza blanca, con un 80 o un 90% de individuos de cabellos y ojos oscuros. Solo los del norte, en un 10 o un 20%, eran rubios, con ojos claros. La genética, muy recientemente, ha venido a confirmar las sospechas de lingüistas, arqueólogos y antropólogos. Los genes de los guanches proceden del mundo bereber. Así lo demuestran los estudios de las enzimas en los glóbulos rojos y del DNA mitocondrial. Estos genes mitocondriales, transmitidos exclusivamente por vía materna, han arrojado unos resultados esclarecedores. En las Canarias, los genes paternos proceden principalmente de la península ibérica. Los maternos, en cambio, son saharianos. La explicación habría que buscarla en las matanzas acaecidas durante la conquista. Los castellanos diezmaron a los guanches varones, respetando a las mujeres. Después llegaría el mestizaje. Guanches en general robustos, bien adaptados al terreno. De tallas notables, con una media de 1,70 metros para los hombres y 1,56 para las mujeres. Guanches con una capacidad craneal media de 1.557 centímetros cúbicos. Una cifra que presupone un importante desarrollo mental. En otras palabras, lo contrario a lo escrito y divulgado por los conquistadores españoles. Los guanches no eran salvajes. Los guanches adoraban a un Dios único, invisible y sustentador de todo lo creado. Lo llamaban Aborak, es decir, el grande, el sublime. Era el Dios de sus ancestros con el que podían establecer un diálogo directo, algo que sorprendió y no gustó a los evangelizadores castellanos. Los guanches practicaban el bautismo sobre las cabezas de los niños, y la mujer que derramaba el agua quedaba emparentada con los padres. Los guanches disponían de templos en los que se encomendaban a Dios. Los llamaban Almogaren, Casa Santa, y subían a las más altas montañas para invocar a la divinidad, tal y como era costumbre entre los antiguos pobladores del Tasilí. Los guanches sorprendieron una y otra vez a los conquistadores españoles. Sus mujeres se apartaban del mundo, aislándose en cuevas y ejerciendo la oración y la contemplación. Los monasterios, en efecto, ya estaban inventados. Las mujeres guanches fueron sacerdotisas y también amazonas, guerreras y cazadoras, otra herencia sahariana. La mujer guanche, como sucede entre los tuaregs, gozaba de una alta consideración y respeto. Podía sentarse en el trono y gobernar al pueblo, como ocurrió con la mítica Tin Jinan, la mujer gigante que veneran los tuaregs. Los guanches juraban ante el Ser Supremo, poniéndolo como testigo de sus acciones. Y heredaron del Sáhara sus creencias en genios y espíritus maléficos, los célebres diablos o jinns de los nómadas. Los guanches trajeron consigo el arte de la adivinación, una costumbre arraigada en el Sáhara desde tiempo inmemorial. Estos magos y santones, a los que llamaban guañameñe, ejercían una gran influencia sobre la población. Ellos fueron los que profetizaron mucho antes del arribo de los conquistadores la llegada a las islas de unas gentes blancas a bordo de unos grandes pájaros.
Y del mundo bereber proceden igualmente sus ideas sobre las fuerzas del mal. Al infierno lo llamaban Egeide. De ahí procede el término Teide, la montaña que rugía, temblaba y arrojaba fuego. La religión de las puertas infernales y del río ardiente y subterráneo por el que navegaban los muertos fue otra de las herencias saharianas, practicada por los pueblos que emigraron del desierto. Después, mucho después, el cristianismo haría suya esta prehistórica concepción de las puertas del infierno y del bautismo. Y como los tuareg y bereberes, los guanches sintieron un especial terror por determinadas montañas, lo que hoy en el Sáhara se conoce como montañas del diablo. Allí habitaban los dioses y los jinns. Allí desaparecen hombres y ganado. Y los que logran regresar enloquecen para siempre. Son las cumbres sagradas como las del Tassili, donde un día descendieron los cabezas redondas. Allí dejaban los guanches y aún dejan los tuaregs toda clase de pequeñas cerámicas a manera de exvotos. Son ofrendas y peticiones a la divinidad. Allí quemaban los guanches hierbas olorosas exactamente igual que los bereberes de hoy. Y eran los guanches gentes alegres y festivas, amantes de toda suerte de juegos y desafíos. Uno de ellos consistía en el levantamiento de piedras. Enormes rocas que alzaban a pulso, desplazándolas por hombros, cuello y espaldas. Un deporte tradicional entre los vascos, otro pueblo que también emigró del Sáhara. ¿Y de dónde aprendieron los guanches a comunicarse con el lenguaje de los silbidos? ¿Cómo explicar que esa misma técnica sea utilizada aún entre los nómadas y pastores del Sáhara? Y al igual que los antiguos pobladores saharianos, los guanches en tiempos de sequía conducían el ganado hacia lugares despejados. Allí apartaban las crías de las ovejas y esperaban a que los balidos de los corderos atrajeran la atención del Ser Supremo, regalándoles la lluvia. ¿Otra casualidad? Grabados de pies humanos en Canarias y Argelia. Otra señal del origen común de bereberes y guanches. Nadie en realidad ha sabido interpretar su significado. Y los guanches, como los descendientes de aquel jardín sahariano, tuvieron desde el principio una clarísima idea de la supervivencia después de la muerte. ¿Quién les enseñó? Y lo más intrigante, ¿dónde y cuándo aprendieron a momificar? Aunque las técnicas guanches no son idénticas a las egipcias, no pude evitar un lógico pensamiento. Si guanches y egipcios emigraron del Sáhara, lo más probable es que el arte de la momificación partiera de una enseñanza común. Y como los bereberes, los guanches enterraron a sus muertos en túmulos circulares y formando anillos concéntricos. Los guanches disponían también de una profesión que, a mi entender, nos empuja a reflexionar